Hola Claudia, hola Leo. Hola, Karen. Hola, Karen. Muchas gracias por venir. Yo les quiero pedir sus consejos sobre mi clase, ¿no? De inglés que doy, eh, porque he tenido como unos problemas. Este semestre acabo de terminar Ujú. y di un nivel que no había dado en mucho tiempo. Habían cambiado el programa. Había muchos temas, pero muy concentrado en la gramática. Ujú. Y entonces yo como me perdía en tanta cosa y dije, ay, no, es que tengo que enseñar esta estructura y la otra y aquella. Y me perdía un poco como del objetivo de mi clase, ¿no? Ujú. Y me sentía muy frustrada porque decía, ay, ¿cómo planeo mis actividades? ¿Cómo le hago si tengo que seguir esto a la pie de la letra para que mis alumnos salgan bien? Y al final, pues le terminé un poco dando la vuelta al programa porque sí me sentía muy, ay, no sé, muy como en una Como cajita, ¿no? Muy presionada, ¿no? incómoda. Ujú. Y entonces ahí me sentí un poco mejor. Pero yo quería preguntarles, pues, primero, como que, ¿qué me recomiendan? O sea, ustedes, hasta tú en Ujú. alemán y tú en portugués, ¿cómo le hacen para escoger las actividades? ¿Cómo deciden, voy a hacer estas actividades con mis alumnos porque quiero llegar a tal cosa? Ujú. Ujú. No Bueno, sé. yo creo, Karen, que es muy importante que conozcas cuál es el plan a largo plazo, ¿no? O sea, durante el semestre, cuáles son tus objetivos principales. Ujú. Siempre hay muchas actividades que tú como profesor pues tienes que elegir si van de acuerdo a tu grupo, ¿no? Es importante pues conocer a los estudiantes, por supuesto, saber qué clases de inquietudes tienen, qué clase de intereses y tomarlos en cuenta para incorporarlos a tu programación, ¿no? También cómo aprenden ellos, qué clase de estudiantes son. Eso es súper Sí. importante porque uno trae pues su tradición en enseñanza, de acuerdo a cómo uno mismo aprende, ¿no? Pero es Ujú. importante observarlos y con base en eso puedes decidir. No sé, ¿tú qué haces, Leo? Sí, sí, sí. Karen mencionó algo importante que es el programa, cambios en el programa. El programa sí efectivamente es un factor en la planeación del trabajo, pero yo creo que además de eso pueden entrar otras variables, por ejemplo, las características de los alumnos, las necesidades que ellos expresen, que tienen todavía Ujú. algunas dudas sobre en cursos anteriores. Entonces, creo que es un proceso en donde va mediando toda esta toma de decisiones, ¿no? Paulatinamente, ¿qué me pide el programa? ¿Qué necesidades expresan ellos? Y también un poco los objetivos que tú como docente tienes, ¿no? Es algo que Ujú. se va palpando y que se va afinando paulatinamente. ¿Cómo lo vas como poniendo todo eso en una balanza Ujú. para que se conjuguen bien? Mira, por ejemplo, en el caso de los cursos de portugués, estamos trabajando actualmente con un enfoque por tareas. Ujú. Entonces, lo que hago es darles a conocer a los alumnos desde el principio cuáles son las tareas que están previstas. Es decir, al final del curso, qué se presupone o qué se espera que ellos sean capaces de realizar, ¿no? Entonces, Okay. esas 6, 7 tareas previstas para el semestre implican una serie de actividades previas, por ejemplo, búsqueda de información, seleccionar la información, preparar ellos la información para presentarla y mostrar un producto al final. Okay. Yo creo que este punto que tocas, Leo, de tener como transparencia con los estudiantes, es muy importante que ellos sepan claramente tú qué estás esperando de ellos, qué es el objetivo que tienen que alcanzar, pero también tomarlos en cuenta como individuos, como lo decíamos hace rato, ¿no? Ellos tienen ciertas características y hay que respetar eso y hay que incorporarlo a los objetivos que vas a alcanzar o que quieres alcanzar a lo largo de tu curso, ¿no? Sí. Exacto. Eso ya te pone en un dilema, tienes que tener un diálogo con Claro. ellos, ¿no? O Sí, conocerlos desde el principio, sí. hablar con ellos, llevarlos a hacer conciencia de que es importante que cumplan el mayor número de actividades para el buen cumplimiento de la tarea. Okay. Además de que tienen incidencia también sus decisiones en la evaluación. Entonces tú tienes mucha comunicación con ellos Sí, cuando estás, bueno, dices, ok, ustedes van a entregar tal producto, quizás es una carta, quizás es un ensayo, no lo sé, o ajá. una grabación. Y
tienes mucha comunicación con ellos para planear esa actividad Sí, o sí, sí. cómo es. Sí, no, así es. Y además permites que ellos decidan la manera en que irán a presentar el producto final, ¿no? Puede ser un video, puede ser una participación en una mesa redonda, puede ser la elaboración de un folleto, puede ser, no sé, he tenido alumnos que incluso componen un hip hop para abordar un tema social, ¿no? La decisión es de ellos, entonces ahí es donde tiene lugar la creatividad de ellos, sus decisiones, sus propuestas. Y bueno, obviamente estar abierto a esas dudas, ¿no? Las dudas que van surgiendo en cuestiones gramaticales, en algún tema que ellos no conozcan, cuestiones culturales, por ejemplo. El docente está ahí como un facilitador, como alguien que está auxiliando ese tipo de trabajo que ellos van a desarrollar, ¿no? Mira, es muy importante que al principio del semestre le des a conocer al alumno esta información, ¿no? Acerca de cuáles son los objetivos, cuál es la manera en que los vas a evaluar, porque al final de cuentas ellos también esperan lograr algo, ¿no? En el semestre. Y a lo largo del semestre vas haciendo esas como negociaciones, ¿no? Hay cosas que no se pueden negociar, hay cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, en el caso de alemán, nosotros tenemos 2 exámenes departamentales, uno a la mitad del semestre y otro al final del semestre. Estos son una parte de la evaluación, o sea, no deciden la calificación del estudiante. Tú al principio del semestre tienes que hacerle ver que el examen es un componente más de todas las partes que vas a tomar en cuenta para evaluarlos, ¿no? Y eso también te permite ver qué cosas puedes negociar de tu currículo, qué cosas puedes negociar, analizar sus necesidades, hacer cambios en tu programación ya cuando sabes cuál es tu objetivo final y vas dividiendo tu currículo, ¿no? En partes, en segmentos. Y esos segmentos, ahí es donde tú tienes que trabajar, ir construyendo alrededor de esos segmentos, ¿no? Ir fijando una meta a largo plazo, pero también metas que van logrando ellos a corto plazo y analizar qué es lo que sucede con ellos, ¿no? Con su aprendizaje. Y yo quiero aprovechar esto que mencionó Claudia porque eso nos ha llevado también a buscar cambios, a instrumentar cambios en la evaluación. No puedes hacer una evaluación al final. La evaluación es un proceso paulatino, ¿no? Tú te pones de acuerdo con ellos, tal fecha vamos a pensar que tenemos concluida esta parte del trabajo y quiero que ustedes piensen más o menos ¿cómo podemos considerar que está cubierta la tarea o que corresponde a lo que se espera finalmente tengas dominio para hacer concluir dicha tarea, ¿no? Por ejemplo, hablar frente a una audiencia académica, participar en una mesa redonda o hacer una exposición temática sobre el área de tu desempeño académico, ¿no? Ok, entonces ellos como inciden un poco en la parte de decisiones en cuanto a la evaluación. Bueno, porque está esta parte de exámenes que realmente pues no inciden realmente quizás mucho, ¿no? Se te evalúa pues tal cual según las estructuras o pues ciertas tareas que tienes que hacer en el examen, pero en una tarea pues ¿cómo sería? Pues cómo inciden en la evaluación, dicen, bueno, ¿en qué consiste una buena mesa redonda? ¿O cómo sería eso? Sí, más o menos sacamos una lista de aspectos que estarían presentes en cómo evaluar una mesa redonda, la participación en una mesa redonda. Ahí tu tarea de orientador, ¿no? De darle esos elementos que a lo mejor el alumno todavía no domina muy bien, ¿no? Exacto. Y los aspectos lingüísticos, por ejemplo, las dudas gramaticales, van llegando en función de cómo me debo preparar para esa tarea, ¿no? Por ejemplo, cómo expongo mi punto de vista, qué expresiones o qué... Y obviamente revisando documentos previos, ¿no? Un programa de debate en Brasil o en Portugal o comparándolo con programas de debate en México, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos revisen documentos, por ejemplo, en la televisión mexicana, les da una idea de más o menos en qué consiste un programa donde se comparten diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, y eso es lo que constituyen los insumos de la clase. Vamos a hablar sobre lo que vieron, qué analizaron, y es lo que les va dando elementos también para prepararse. Los aspectos lingüísticos van llegando en función de esas dudas que vayan expresando.
Entonces, Ahora, en la evaluación también no solamente el profesor participa como el juez que va a decidir cómo se evalúa, ellos también tienen que estar involucrados en ese proceso sí. y también a coevaluarse o ayudarse a evaluar. Por ejemplo, estamos ahorita enfocados un poco en lo que sería la evaluación en producto, ¿no? En qué calificación, cómo logran esa calificación. Pero también no hay que olvidar el lado de la evaluación formativa. Esa evaluación que le ayuda al mismo estudiante a mejorar, a reflexionar sobre su proceso y a mejorar su desempeño, ¿no? No solo tiene que venir del profesor, también puede venir de los mismos compañeros, ¿no? Entonces, ahí es algo que tenemos Sí, que tener en cuenta. sí, sí, sí. Sí, claro. Y esto lo conecto con lo que está mencionando Claudia de la evaluación formativa. En algún momento vamos a incidir más en algunas cuestiones lingüísticas, en algunas cuestiones de tarea más complejas, sobre todo aquellos alumnos que ya no son meramente alumnos de cursos regulares, sino que van a participar en certificaciones internacionales de la lengua que estén estudiando, ¿no? Y Entonces, ese es un enfoque un poco distinto. un poquito más formal sobre los aspectos lingüísticos, sobre cuestiones gramaticales, ¿no? Que también en este tipo de evaluaciones se les piden que cubran ciertas tareas, ¿no? O sea, que muestren que son capaces de seleccionar de todo su bagaje lingüístico aquello que corresponde a, por ejemplo, una entrevista de trabajo, o a elaborar una carta quejándose de algún servicio o solicitando un trabajo o no sé, disculpándose también. Ahora, también tú estás enfocado ahorita a lo que son evaluaciones como individuales, ¿no? O sea, el alumno logra algo individualmente, pero si trabajas, por ejemplo, en un proyecto en donde van a colaborar varios estudiantes, tú no vas a ver como profesor toda esa parte que se da al interior del trabajo en el equipo. Por eso es importante también que ellos estén muy conscientes de cómo evaluar el trabajo entre ellos mismos, ¿no? Sí, sí, he visto que existen también, o sea, a lo mejor estas rúbricas, hay rúbricas para trabajos individuales, hay también rúbricas para controlar o monitorear el trabajo en equipo Sí, y cosas así. sí, sí, sí. ¿Ustedes usan rúbricas o...? Sí, bueno, yo en mi caso sí utilizo rúbricas. Es también parte, tú puedes hacer incluso con tus estudiantes las rúbricas, pero cuando son inexpertos, cuando no saben qué parte tienen que observar para hacer una evaluación, es importante dar nuevamente estos ayudas, ¿no? Entonces la rúbrica tiene una serie de criterios ya definidos, los puedes definir con ellos o puedes tú como experto, digamos, en la materia, definirlos. Y luego se describe en esta rúbrica qué es lo que se logra y cuál es el puntaje, si quieres llegar a un puntaje nuevamente, que se va a alcanzar. Entonces es un muy buen instrumento que te sirve de orientación para tener claro qué es lo que estás evaluando y de qué manera lo estás evaluando, ¿no? Y qué se espera. Sí, exacto. A mí me falta un poco de experiencia, como lo está mencionando Claudia, en llevarlos o más bien incluirlos en la elaboración de la rúbrica. Las experiencias que he tenido más bien han sido elaborándolas yo, pero sí me gusta como esta parte experimental de la clase, el incluirlos también a ellos en la elaboración de la rúbrica, ¿no? Y bueno, siento también que la rúbrica los argumentos que están expresados ahí en la rúbrica deben llevarse hacia un trabajo de evaluación, no sé, se me ocurre en primera instancia una evaluación de proceso. Okay. ¿Sí? O sea, que estén conscientes de que eso estamos en medio de un proceso y el llevarlos a incluirlos en la elaboración de esa rúbrica, les estás abriendo espacio también para que incidan ellos en su propia evaluación, ¿no? Y tiene un carácter formativo precisamente por la reflexión. Así es. Sí. Así es. Entonces ellos, cuando están en eso, toman un papel distinto en su Definitivamente. aprendizaje. Sí, Claro. sí. ¿Cómo consideran si es diferente que ellos dicen, me tengo que fijar en esto, o si el profesor me dice, es que pues saliste mal en esto, aquello y el otro, y pues tu pronunciación está mal, tus conjugaciones están mal. O sea, ¿cómo es el contraste entre esas dos formas de
de evaluar. Yo creo que en el momento en que los involucras, los vuelves también más conscientes de lo que está sucediendo en el proceso. Y el ser consciente de lo que está pasando en el proceso mismo de aprendizaje les da mayor oportunidad para dar un paso hacia adelante. Mientras sea alguien el que me está diciendo, esto lo haces mal, y yo no sea consciente de eso, puedo seguir estancada en lo mismo. En el momento en que yo participo de eso, de esa evaluación, y me doy cuenta de qué es lo que está pasando conmigo, creo que tengo más posibilidades de avanzar, ¿no? Sí, este ejemplo que está planteando Karen es lo que tradicionalmente ocurre, o sea, le das un diagnóstico de tienes problemas en esto, pero no pasa de ahí. Sí, se va a su casa, se va con cierta culpa y con la idea de que tengo que estudiar, pero no pasa, no tiene incidencia en el proceso. ¿No? Ahorita que mencionas eso te señalo los errores, el típico examen escrito, ¿no? Una parte escrita que te entregan un texto y el maestro corrige todos los errores, ¿no? Está todo mal, rojo queda el texto y eso lo único que sucede con el alumno es que dice, ok, bien, ya, Ajá. me saqué un 5, 6, 7, no pasó nada. En el momento en que tú haces que el alumno reflexione, en lugar de tú corregirle, dejas que él corrija su trabajo, haces que él tenga un procesamiento mayor de qué está pasando con sus errores, qué clase de error está cometiendo, cómo debe mejorarlo. ¿Qué es lo que debe hacer para dar el paso hacia adelante, ¿no? Y, por ejemplo, esta es una manera de trabajar en los famosos portafolios, ¿no? Sí. Un portafolio, pues no les calificas toda la producción desde lo primero que hicieron horrible, garrafal, sino ellos pueden escoger de el trabajo inicial a cómo quedó en su etapa final, ellos mismos van llevándose ellos mismos de la mano para lograr un desempeño mucho más efectivo, ¿no? Sí. Y tomo el ejemplo de Claudia precisamente para insistir en la importancia en que esto sea tomado como no nada más en ciertos momentos finales, sino integrarlo a un proceso a lo largo de todo el curso, a lo largo es parte del trabajo en la clase, no nada más los aspectos lingüísticos, los aspectos culturales, etcétera, no, también el prepararlos a que tengan una participación diferente, y esa es la comunicación del aula, finalmente. Sí. Yo creo que también esa parte, bueno, yo veo que si les digo, bueno, tienes un 7, pues ¿y eso qué? No me dice mucho, ¿no? Así es. Y realmente, pues, es muy diferente involucrarlos, es decir, no tan, bueno, en parte bueno, ahora soy más responsable, pero yo me pregunto que también, yo creo que es más motivante para ellos tener ese papel, ¿no? Porque se siente más incluido, ¿no? Entonces, si sé lo que me falla, entonces ya puedo ir más allá. Exacto. En esa parte. Entonces, ahí yo pienso que nosotros como maestros incidimos mucho en esa parte de la retroalimentación, ¿no? Porque finalmente, pues por un lado, esa comunicación que logramos o no, pues incide en su desempeño, ¿no? Y eso es bien importante porque luego tenemos grupos que no nos funcionan tanto y hay que hacerles saber, pues, ¿sabes qué? Tienes que trabajar en esto, o cómo le vamos a hacer para que sí mejores. Sí, y ahí estás abriendo un escenario precisamente a otros factores que se mencionan, pero que muchas veces no se relacionan con ese escenario, como es las estrategias de aprendizaje, la metacognición, el aprendizaje significativo, la colaboración entre ellos, etcétera, ¿no? Entonces, implica un cambio paradigmático en la visión de nosotros como docentes sobre el papel de la evaluación, ¿no? Una evaluación más formativa, una formación más integral, más crítica también, y por lo mismo también un escenario para la investigación del docente sobre lo que está haciendo en su trabajo, ¿no? Se están dando muchos cambios que aparentemente te toma más tiempo, porque sí tienes que dedicarle a esta retroalimentación más tiempo, pero a la larga yo creo que el beneficio es mayor, que estar repitiéndole, sacaste 6 y está mal, no, esto no lo haces bien, sino más bien dejarlo, involucrarlo, hacer que él piense, implica más tiempo, implica más trabajo, por decirlo de alguna manera,
pero el beneficio, como te digo, es mucho mayor. Sí, es más trabajo, pero también son más satisfacciones, más beneficios y más El frutos en el aprendizaje, trabajo del claro. alumno también, ¿no? Como que la paciencia da su fruto, o sea, Exactamente. o que otra vez, ¿cómo te lo digo? ¿No? Ajá. Sí, Ok. sí. Más o menos, ¿tienes Sí, una idea? ¿te sirven nuestras Yo creo que sugerencias? sí, yo creo que sí, pues ya tengo por lo menos en que trabajar en las vacaciones de un poquito. Pues sí, en planear. Perfecto. Muchas gracias por todo, No, ¿eh? No, gracias a Gracias ti. por todas Gracias. sus sugerencias y su cariño. Gracias. Gracias, Karen. Gracias, Leo y Claudia.